Bueno, gracias a todos por venir. Para Cannabis Gotas de Esperanza, esta primera charla es muy importante. Lo que nosotros hacemos es dar información, lo que queremos es educar. Es muy importante que seamos ciudadanas y ciudadanos informados. Sabemos que la información empodera. Y no solo queremos que la sociedad civil esté informada, sino también que los médicos, las enfermeras, todo lo que tenga que ver con la medicina esté informado también, y los políticos. Entonces queremos también tratar de influir en las políticas públicas, en las leyes, hacer investigaciones y poder donar el aceite cuando la ley esté implementada y poder influir de tal manera que haya subsidio de aceite también para los pacientes. Esa es nuestra meta como organización, que estamos inscritas ya en registros públicos, está con toda la ley para poder transformar realmente, ¿no? Cannabis Gotas de Esperanza nace de una necesidad como paciente propia, ¿no? Que tengo esta experiencia que me doy cuenta que no hay información, que no hay opciones a veces de medicina. Yo tomaba 20 y tantas pastillas al día para esta enfermedad extraña que tengo en la sangre, que se genera en la médula ósea, y me causaba muchísimo daño y no aliviaba muchos de los síntomas, me seguía sintiendo mal y encima me hacía daño, ¿no? Como ya saben muchos de los que toman pastillas, te puede aliviar algunas cosas, pero te hace daño a otras y es un círculo vicioso, no virtuoso. Y el cannabis ha sido un gran compañero, ¿no? en este camino. Y tuve la suerte de llegar a mucha información buena, porque también es la desesperación cuando uno empieza a buscar información y no encuentra, y no sabes a quién buscar, quién te puede dar una buena medicina, cómo dosificarla. Tuve la suerte de llegar a buenas personas y a buenos doctores y poder viajar e ir a seminarios en el extranjero y conocer gente como el doctor Dave Hepburn y a Mara Gordon y Paola Pineda en Colombia y a otros médicos, ¿no? Bueno, Rafael Mechalaum, que tuve la suerte de estar en una conferencia que él dio y así, ¿no? De distintas personas, Ethan Russo, bueno, muchos. Entonces uno va aprendiendo y escuchando y sabe que esta es una medicina realmente. Y bueno, nada, cosas que ya no voy a seguir hablando, pero de esa necesidad de poder compartir toda esta información, y nace Cannabis Gotas de Esperanza para eso, para dar esperanza y dar educación, dar información. No vendemos aceite, quiero aclarar, pero damos esperanza, damos información y aquí estamos pues todos juntos en la lucha y me gustaría que cuando salgan de acá puedan replicar el mensaje, que eso es lo más poderoso, ¿no? Que es una medicina y que sí hay evidencia al respecto, porque mucho de lo que se dice es que, bueno, no hay mucha evidencia, vamos a esperar, y eso es mentira. Sí hay bastante evidencia. Bueno, y eso lo va a poder decir mejor Dave. Cuando quieran pueden entrar a www.cannabisgotasdeesperanza.com. También estamos en Facebook, ahora en Twitter, y pueden unirse de cualquier manera. Y vamos a seguir haciendo estas charlas, seminarios bastante seguidos. Y bueno, nada, sigan. Gracias por venir, por estar acá. Primero, gracias por Lourdes por medio. So, you ready? All right. Hola. Hola. Okay, very good. We're good. Y gracias por Francesca, por todos. Gracias por todos gente here, for all of you for coming today, because it's a subject muy importante. Y todos interés es excelente. So, yo me llamo David, yo soy de Canadá, y gracias por Lima, porque es muy caliente en Canadá y muy fríos.
Ahora, so es bien por mí, por viejo, aquí. Okay, so let me start off by asking, first of all, how many are medical people here today, have a medical basis? ¿Cuántas personas? Médicos? Médicos es enfermero? Okay. Yes, médico, okay. And how many are affected personally with problems that cannabis can help? How many have problems? ¿Cuántos están afectados médicamente? Sí. Familia. Por familia o por todo, sí. And, okay, good. And how many are just here looking for some free samples? ¿Y cuántos están aquí Anybody? por Yeah, muestras okay, we have this guy gratuitas? here, yeah, okay. Which brings me to my first question, and this is a question I'd like to lead with. How many of you now in this room, you can be honest with me, I'm a doctor, you can trust me, how many of you have cannabis right now in your bloodstream? En este momento, ¿cuántos de ustedes, y pueden ser honestos porque soy un doctor, cuántos tienen cannabis en la sangre? Okay. Let's look around for a sec. Keep your hands up. Keep your hands up. All right. So, no? Yo soy doctor. Tú eres cannabis. Confía, si tienes. Tú eres cannabis. Sí. Was your hand up? No? It was up? No. Let me look at your eyes here. Yes, cannabis. Sí. Cannabis. Y tú? Yeah, cannabis. Sí. And I say this because everyone, me, you, your dogs, your cats, your children, all have cannabis in your bloodstream. Todas las personas, lo digo porque esto está no solamente en ustedes, sino también en los perros, en los gatos, y el cannabis está en nuestro torrente sanguíneo. And that's the most important thing to understand about medical cannabis, is that you make your own, and we want to be able to harness your own cannabis system, called the endocannabinoid system, to make health more appropriate. Just as if you make your own opiates, you make your own endorphins and kephalins, you make your own neurotransmitters. You actually make cannabis in your blood. And cannabis medicine is all about helping that. Y esto es muy importante para la medicina porque ustedes mismos hacen estos cannabinoides y lo que queremos es aprovecharlos para el sistema endocannabinoide. Y lo que queremos es que ustedes creen sus propios opioides, sus propios neurotransmisores, y de esto se trata la medicina de cannabis, ¿no? Que los ayuden a ustedes mismos. So for many years as a doctor, I did not like cannabis because I grew up with thinking that cannabis was all about this. Maybe turn that light off, that front light off on there. You can see, I had this thought that this was cannabis. These were cannabis users. And this is a stigma that exists in North America, that this is what cannabis is. And I was not interested as a doctor. However, I listened to patient after patient after patient who would come in and explain to me how cannabis was the one thing that was helping them with many different conditions. Y yo soy doctor por muchos años y no me gustaba el cannabis. Sin embargo, era por esto, porque yo pensaba que los usuarios de cannabis tenían esta apariencia. Entonces es un estigma que se tiene en los Estados Unidos y como doctor no estaba interesado. Pero escuché a paciente tras paciente y ellos me explicaban que la única cosa que los ayudaba con problemas médicos graves era el cannabis. In fact, my friends used to say to me that I was so conservative that I made the Pope look like a hippie. If that makes sense. Los doctores, mis amigos me decían que yo era tan conservador que hacía que el Papa pareciera hippie. So for me to be able to understand that there's a benefit to this. Now, we now have seen obviously a massive amount of interest and a global tipping point
with the benefits of medical cannabis for many conditions. And of course, the one that gets everybody's attention right away is anything that involves children and seizures. This is a company here called GW Pharma out of England, whose stock price went up 112% in one day when it was determined through studies the effect of reduction of seizures in children. Y muchos de los beneficios ya se conocen, están en la cima de nuestro conocimiento global del cannabis medicinal, los beneficios, y especialmente cuando se trata de niños. Hay una compañía en Inglaterra que aumentó sus acciones en un 12% cuando iniciaron los estudios y se vio que los efectos reducían en las convulsiones y las crisis en los niños. In January of last year, the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine of the United States in Washington released a 400-page document outlining the effects of cannabis in medicine. And they outlined many areas where there are specific and beneficial effects for many diseases. Y en enero del 2017, el año pasado, un instituto de científicos en Estados Unidos entregó un documento de 400 hojas en donde se señalaban los beneficios de la medicina canábica y señalaron especialmente los beneficios que esta tenía. So even a country as resistant as the United States has come to understand it. Now, the history is amazing. And I don't know if this man here is Sanjay Gupta. He is an American key opinion leader. And, you know, the big question is why do we have this bias against cannabis over the years? And the answer is very troubling. And the answer has to do with people who have vested interests in making cannabis illegal. But in so doing, it has cost the people health for over 70 years. And this man who wrote in Time magazine, "Cannabis is not medicine," he then apologized on national television 1 year later when he realized it is medicine. And for some people, it is the only medicine that helps. Y la historia es increíble. Este hombre, Sanjay Gupta, es un líder. Y queremos saber por qué hay tanta problemática y tanto en contra del cannabis. El problema es porque hay personas que se benefician de esto y eso es lo que hace que sea ilegal. Pero al hacer el cannabis ilegal, eso está perjudicando a la salud de las personas por más de 70 años. Este hombre escribió en el Times que el cannabis no era una medicina, pero un año luego se tuvo que disculpar una vez que se comprobaron los efectos médicos del cannabis. And many other prominent doctors in the United States and Canada have come to recognize that this is a very important option. Not only is it a drug that helps many people, in some cases it is the only medication that helps people. So here's the former Surgeon General of the United States, Jocelyn Elders, with a very profound statement, a very pro-cannabis statement, that it is less toxic than many medications that we use. And of course, we always think of opiates there, for example. Y esta doctora, muy conocida en Canadá y en Estados Unidos, reconoció que el cannabis era una opción muy, muy importante como una medicina porque en ciertos casos es la única medicina que puede ayudar a ciertos pacientes. Entonces, es el mensaje que mostró, era un mensaje pro-cannabis y que es a diferencia de muchas medicinas que son tóxicas porque contienen opioides. And here's another, I don't know if you know who Dr. Oz is down here in Peru. He's a very famous American doctor. He's on Oprah Winfrey and in the States, and he has come out and said it should be in every pharmacy in America. Y no sé si conocen al doctor Oz, es un doctor muy famoso en los Estados Unidos y él dice, ¿no?, que debería el cannabis estar en todas las farmacias. So, cannabis is kind of a remarkable plant. It has three purposes. It's a triple purpose plant. It has medical benefits, it has nutritional benefits, and it has industrial benefits. And of those three benefits, it is the industrial benefit that got it into trouble in the 1930s.
La planta de cannabis es una planta que tiene tres propósitos: los beneficios médicos, los beneficios nutricionales y los beneficios industriales. Y este último, los beneficios industriales, fueron los que tuvieron problemas en 1930. This car is made of cannabis. This is made of hemp. Este carro está hecho de cannabis. There's another car made of hemp. And here is an airplane made of hemp. And I'm not going to tell you how high that airplane is going to get, but it's a plane made of hemp. Este también está hecho de cannabis y no les voy a decir cuán alto puede volar. It was the hemp, it was the industrial aspects of it that got it into trouble because many people's livelihoods were threatened by the fact that hemp was actually more productive and a better use than some of the things that were being used for newspaper, for plastics, for rubbers, for all sorts of things. And there was massive pressure to make cannabis illegal because cannabis was legal all across the world before 1937. Go ahead. Y bueno, esto provocó muchos problemas en la industria porque se dieron cuenta que los productos hechos de cannabis tenían muchos usos de producto, entonces, como por ejemplo hacer papeles del periódico. Entonces hubo una presión masiva en convertir el cannabis en ilegal. No fue ilegal hasta 1930, anterior a esa fecha era legal en todo el mundo. So there was a very, very successful and powerful campaign called Reefer Madness in America that was led by people who had a vested interest, who wanted it to be illegal, and they succeeded in 1937. And they went around saying, oh, this is the killer weed of Mexico. And they didn't talk about the medical benefits. But when it was made illegal in 1937, there was one organization who stood up against it. It was the American Medical Association, because they knew how good it was and how useful it was, and they were disgusted that this was made illegal. So it was the American Medical Association was the only one to stand up against the Illegal Marijuana Tax Act in 1937. Y se realizó una campaña muy fuerte que se refería como una locura, y estas eran las personas que habían hecho inversiones que querían que la marihuana sea ilegal, el cannabis, y fue exitosa hasta en 1937. Entonces ellos anularon cualquier beneficio de la marihuana, del cannabis, y en 1937 ellos lograron. Pero hubo una organización que se impuso contra ellos, que fue la Asociación Americana de Médicos, que ellos sabían los beneficios y cuán buena era el uso del cannabis. So the stigma and bias existed for 70 years, and as a result, we lost a lot of medical information that we could have had. Now, so what is happening now is that there is a global tipping point across the world. Every day I pick up a newspaper and I see another country is now legalizing medical cannabis. So there's this global tipping point that is finally getting through the stigma. But as I always say, we always have ideas that are sometimes biased, that are loosely formed but firmly held, and we must learn to overcome that. Y el estigma, esta cuestión que ya va hace aproximadamente 70 años, ha dejado de que la información médica que se pueda obtener se haya perdido. Pero en el mundo actualmente estamos llegando a un punto crítico en donde todos los días yo puedo leer que diferentes países ya están legalizando el uso del cannabis medicinal y que el estigma ya poco a poco está desapareciendo. Y esto lo tenemos que ver porque esta va a ser de mucha ayuda para nuestra salud. Okay, and now, so going back to our own natural endocannabinoid system. In 1988, a group of medical scientists at Hebrew Hadassah University in Israel were able to actually find receptors in the brain that cannabis binds to. 4 years later, they found the actual endocannabinoids called anandamide and 2-AG
that our body makes, that your body makes. And they discovered this between 1988 and 1992 and 3, and then they found the enzymes in other parts of this. But this is the key thing to understand, to know how the plant cannabis can be useful in our endocannabinoid system. So this is what, let's take that. Y en 1988 se descubrió este sistema endocannabinoide y se pudieron encontrar los receptores en el cerebro, y fue 4 años después que se descubrió mayor información y se desarrolló estos receptores que estaban en nuestro cerebro en 1988, 92, 93, y se descubrieron nuevos receptores en diferentes partes del cuerpo, y esto es el punto clave sobre cómo va a poder ser usado para un buen fin. So what does this system do? And I'm going to get a little bit scientific here, but follow me closely, and I'll make this as easy as I can for the doctors here because they don't pay attention. No. So we have our nerves. We have a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron. So we have these two nerves that join each other by means of a synaptic cleft. And when an electrical impulse comes here, down this presynaptic neuron, it releases a neurotransmitter. And this neurotransmitter, they make its way across here, and they find the receptors, and then they pass it along. How's that, Lourdes? You able to do that one? Bueno, ahora me voy a poner un poquito Can you científico. do it? I'll do this, all right? Y bueno, tenemos dos nervios, ¿sí? Y estos dos nervios se comunican a través de una sinapsis, mandan impulsos nerviosos, y es allí en donde realizamos nuestros neurotransmisores, y ahí es donde se produce la recepción. Ajá, ahí. Very good. Whatever you said, it sounded good. So, but this is the fascinating thing about the endocannabinoids. So these neurotransmitters can be things like glutamate and GABA and dopamine and serotonin and epinephrine and many, many, many other neurotransmitters, acetylcholine. So what happens, this is the remarkable thing, is our endocannabinoids are not made in the presynaptic neuron. They're actually made in the postsynaptic neuron. They're made in the dendrite, because what they do here, what they actually do here is they come back into the synaptic cleft, and their receptors are on the presynaptic neuron. And this is it's called a retrograde transmission. So normally impulses come this way, but your cannabinoids go this way in response to too much stimulation here. Y bueno, los neurotransmisores pueden ser como la glutamina, la serotonina, la dopamina, la epinefrina, en fin. Y lo asombroso es que los endocannabinoides no se generan en la parte previa, sino en la parte posterior de los receptores. Entonces, esto se llama la retrotransmisión, y esto hace que los impulsos de los cannabinoides regresen. So what does it do? Well, what it does is that when it goes back to this presynaptic neuron, it takes those neurotransmitters and it quiets them down. It closes, it's not a complete switch. I say it's like a dimmer switch for a light. You know how you make lights brighter? And that's what it does. It regulates. It's neuroregulatory, so it regulates that transmission and it quiets it down. And if you're thinking of seizures, for example, epilepsy, you think of all sorts of, these are just firing down like this in epilepsy. And these are trying to kick in and quiet down that nerve so that it's a governor. It is a quieting, inhibitory, balancing act. Y lo increíble es que esto hace que en el momento que regresa a la parte previa de la generación, hace que se calmen. No es como un interruptor que lo apaga, sino que lo regula, y como un dimmer lo regula, y eso hace que, por ejemplo, en algún momento, si hay epilepsia y convulsiones dentro de la epilepsia, los calma, lo inhibe y lo vincula de esa forma. No es que lo apaga, sino que lo regula. So if this is a pain fiber, or if this is anxiety, or a seizure, or releasing any other neurotransmitters, it doesn't matter. The endocannabinoid system will act on whichever neurotransmitter
is being released from that presynaptic neuron. Y así sea dolor o ansiedad o alguna convulsión o una crisis, el sistema endocannabinoide lo que va a hacer es, cual sea el neurotransmisor, lo va a regular. So this is essential to understand. This is the most important thing to understand that we're doing here. Here again, don't be frightened by this. It's the same picture. Again, here is the presynaptic neuron. Impulse comes down here. It releases over here. Here are the names, as I mentioned, of two of our endocannabinoids. Here's anandamide, and here is 2-AG. Remember, they are released back into the synapse. They go back to the receptors on the presynaptic. And they actually do some other receptors too, TRPV1s and GPR55s, which we won't get into. It's fascinating though, and it's an area of big research. I won't get that. But this is where they go, and they quiet down that whole impulse. So just as the same picture, just with a different angle. Esta es la misma imagen desde otro punto de vista, desde otro ángulo, y es, como hemos visto, allí están las dos, las neuronas presinápticas, está la andamina y la 2-AG, y lo que hace es que los receptores regresan a las neuronas presinápticas, y esa es otra área de investigación, pero ese es donde regulan y calman el impulso. Now, what's remarkable about this is these receptors, these cannabis receptors, are all throughout our body. They're in our bone, they're in our gut, they're in our skin. They are sometimes in our liver. Sometimes they aren't. And they are in our brain. And what's interesting is what happens in the brain is that they are in different parts of the brain, but one place that they're not in is called the brain stem right here. And that's important. I'm going to tell you why it's important that there are no receptors in the brainstem here, but I'll let Lourdes keep you in suspense here first. Y bueno, acá podemos encontrar los receptores de los cannabinoides en nuestra piel, en nuestros huesos, incluso en nuestro hígado, pero lo más significativo es que está también en nuestro cerebro. Y es interesante lo que sucede porque no está en todas las partes del cerebro, está en el tronco encefálico, es en donde no se encuentra. And the reason is because nobody dies of cannabis. And I want to underscore that and put a stamp on it because that's extremely important to understand. Nobody dies of cannabis because there are no receptors in the brain stem. Right now, okay, go ahead. Es muy importante saber, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, de que nadie muere por el consumo de cannabis, porque no hay receptores en el cerebro ni en el tallo que puedan causar la muerte. So they have tried to kill monkeys with this. They have tried to find what's called the LD50, and they have tried to kill monkeys. And the only way they can kill monkeys with cannabis is if they dump it off the truck and crush them. That's the only way. Seriously. Y bueno, trataron de matar a monos con el uso de cannabis, pero no lo lograron. La única forma de matarlos era tirándolos del camión y atropellándolos. Por monos. Anyway, but this is the LD50 that they're trying to find. So when we look for medications, we look for safety, efficacy, tolerability, and cost. Those are the four main important things. And you can know that the safety profile with cannabis is massive, so that nobody dies of it. Yet, in America alone, over 80 people every day die from opiates. Every day. And many of those are prescription opiates. Probably over half of them are prescription opiates. And it's because opiate receptors are in the brainstem. And the brainstem is responsible for breathing and for your circulation and for your heart. And there are no receptors of cannabis in the brainstem. Y lo que buscamos en la medicina es la seguridad, eficacia, tolerabilidad y costo, y podemos darnos cuenta que la seguridad en la cuestión del cannabis es muy importante porque nadie ha muerto del uso medicinal del cannabis. Sin embargo, en Estados Unidos 80 personas mueren todos los días por el uso de opiáceos que son prescritos, porque se prescriben en más de la mitad como medicina regular. Y esto es porque en el tallo encefálico tenemos receptores
que nos permiten respirar, que nos ayudan con la circulación, el corazón, pero no hay receptores de cannabinoides. Thank you. So there are different types of receptors. There are what's called CB1 receptors, which are for the nerve, pretty neuromodulatory, and CB2 receptors, which are for immunomodulatory in the spleen that affect your immune system in inflammation and pain. And I won't get into big detail, but just to let you know that the different receptors for cannabis have different actions. Y me gustaría comentarles de que hay diferentes tipos de cannabinoides. La CB1 es el que afecta o que va hacia lo nervioso, hacia los nervios, mientras que el CB2 afecta el sistema inmunológico. Y bueno, son muchísimos, pero cada uno de ellos tiene un propósito. Okay, so as I mentioned, they're throughout the body, and I'm going to talk about this. This is. Did you want a picture of that one? Okay, yours. This is a picture. Wait a second. So, yeah, they're throughout the body, and their effects are everywhere. They're manifest everywhere. And this is what's exciting about medical cannabis right now, is we're learning more and more of the true benefits of cannabis. And it's from my perspective, it is absolutely exciting to see patient after patient who have areas that are affected by this come in, and they are skeptical. No, doctor, I wouldn't take that, cannabis, no. And they come back a month later and they say, I cannot believe how well it worked. I have no more migraines, or my irritable bowel is unbelievable, or I sleep like a baby now, all these things. Estas manifestaciones se dan mucho. Hay beneficios realmente claros, realmente verdaderos, y muchas personas han cambiado su perspectiva porque paciente tras paciente, algunos de ellos dicen son escépticos, ¿no? No quieren tomar el cannabis como algo medicinal, pero un mes luego regresan y están asombrados porque no creen los beneficios que les ha traído el uso del cannabis medicinal. Han reducido las migrañas, tienen mejores movimientos intestinales o duermen como bebés. Now, what's interesting is that in many medical conditions is that we have a deficiency. Parkinson's has a deficiency of dopamine. Some depressions, serotonin. Dementia, acetylcholine. There are many areas where we have deficiencies. Well, this is also true with the endocannabinoid system, is that there may be a problem with the amount of endocannabinoids we make, or with the receptors, or even the enzymes. And that leads to certain conditions. I'll talk to you in a second here. Great job, Lourdes, by the way. Lo que es interesante es que muchas de las enfermedades médicas se dan por la deficiencia de ciertos elementos, como por ejemplo el Alzheimer está provocado por la deficiencia de dopamina, la depresión por la deficiencia de serotonina y la demencia por otro tipo de neurotransmisor en su deficiencia. Entonces el sistema endocannabinoide también nos puede dar algún tipo de deficiencia debido a los receptores o a las enzimas, y ahora les voy a contar. Great job, and I don't know if I'm stressing her out here, but if you see her ear fall off or her glasses pop out, let me know, because I'm putting her through the rolls here. So the conditions that are most associated are, for example, fibromyalgia. In Canada, it's the #1 reason that cannabis is prescribed by doctors. It's something called fibromyalgia. You may or may not know that. Irritable bowel syndrome, migraines, dysmenorrhea. These are some of the commonest conditions associated with problems with the endocannabinoid system itself. Y estas enfermedades son muy populares para la prescripción del cannabis medicinal, como la fibromialgia, el sistema... ¿Puedes regresar allá? What's that? Can you go back to the... No, please. Fibromialgia, la dismorrea o las migrañas. Ahí está. Y el síndrome de intestino irritable. I'm throwing her off deliberately here. Okay, so again, I'm not going to show you this. This is for, again, the doctors and things. What's fascinating is that a lot of these receptors are right on the nuclear membranes and involve what's called PPAR gammas, PPAR alphas. They do DNA translational things that are remarkable for inflammation and other things, but I won't get into this for that discussion. But yes, they're finding the role of cannabis not only in the body, but right in the nucleus of the cells.
So there's receptors where it affects it there. Y esto es fascinante, es una cuestión bastante médica que no voy a abordar, pero es interesante saber de que los endocannabinoides no solo están en el cuerpo, sino que están en el núcleo de la célula, que ahí también se pueden encontrar receptores. Right there, the DNA. So that's important to know as well. Sí, en the el effect there. ADN. Okay, so that's endocannabinoids. Again, that is, I took some time to talk about that because it is important to understand that this is the key. Now, what's also important to know is that we have 3 different types of cannabinoids. There's the endocannabinoids that we make. There are the plant cannabinoids, phytocannabinoids, and then there's synthetic cannabinoids that are made by big pharma companies who know the benefit of these, and these all act on the very same receptor here. So go ahead, I'll let you explain that and then I'll come back. Hay 3 tipos. Gracias. Hay 3 tipos de los endocannabinoides que son los que nuestro cuerpo genera. Están también los fitocannabinoides, que son los producidos por la planta, y también los cannabinoides sintéticos, que son las compañías farmacéuticas que los producen, debido a que comprueban y afirman los beneficios. Y todos actúan en el mismo receptor. And all of them target, you know, here's that neuron, that synapse I was showing you earlier here with the neurotransmitters. The yellow is our natural endocannabinoids, and they go here. But look, the green ones also go to the very same receptors. So they act on the same receptors, and this is what we try to balance, is how do we add the plant cannabis to make the natural cannabinoids work better in many conditions. Y bueno, como se dan cuenta, aquí todos van hacia el mismo receptor. Esto es una imagen de la sinapsis que vimos anteriormente. Las cuestiones amarillas son las que van directamente a nuestro cuerpo, y el verde también va hacia el mismo receptor. Entonces actúan y hacen el balance. Ahora, lo que nos preocupa, lo que tenemos que ver es cómo hacer que nuestro cuerpo actúe y se sume los cannabinoides producidos por la planta. Francesca, where did you find her? She's great. This is really good. This is good to see. Okay, so for those of you who have never seen cannabis, this is a cannabis plant. And for some of you, you've never seen one. For some of you, you probably had it for breakfast today. Desayuno, right? Desayuno? Yeah. So this is a cannabis plant. And I'm going to just drill down on it a little bit more and show you where the medicine is all coming from. So it's muy color, many different colors, because there are many different types of cannabinoids and terpenes and other products that give it its particular identity. I'll pause there for a moment. Como pueden ver, bueno, algunas personas, esta es el cannabis, algunos que no lo conocen y algunos que de repente lo han ingerido en el desayuno. Y como pueden observar, como pueden ver, el color varía muchísimo. Es porque cada planta tiene terpenos diferentes y es allí en donde va a estar el componente distinto. Por eso hay de tantos colores. So getting down even more, you can see these particular trichomes, okay? And many colors. And this is a pharmaceutical factory right here. These are where the natural drugs are made in a cannabis plant. Y nos acercamos mucho más, y estos son los tricomas. Como pueden ver, son de muchos colores, y esta imagen representa, esta es una industria farmacológica, es allí en donde se realiza la droga o el fármaco de la planta. There's even a better picture, and I always say this is very medical because it looks like a golf ball on a tee. Doctors like to golf in Canada, so it's but it probably doesn't play off here. All right. So here is an example. In cannabinoids, in a cannabis plant, there are 140 different cannabinoids. Many of you know of THC. THC is only one. It has some psychoactivity. Is it medically beneficial?
Absolutely, in many cases. But it's only one. It happens to be psychoactive in high doses. In low doses, it can be very useful with no psychoactivity. Then you have others like CBD and G, no psychoactivity. You could drink a gallon of it and you wouldn't feel it here. Y como pueden ver, estos son algunos tipos de cannabinoides. Hay más de 144 y el que quizás es el más popular es el THC, el tetrahidrocannabinol, pero ese es uno. Y ese tiene un principio psicoactivo. Entonces, en dosis muy altas van a tener una reacción psicoactiva y en dosis muy bajas se puede controlar. Sin embargo, los otros que pueden ver aquí, como el CBC, el CBG, no tienen actividad psicoactiva. Eso quiere decir que pueden consumir o tomar mucho y no lo van a sentir aquí. So, mitos número 1. THC es normal. THC es bueno. If you use it properly. If you use it properly, it can do all of these things. Okay? It has many, many benefits, not just by itself, but in combination with others. It can be very effective. So, mitos número 1, THC es normal. THC. El mito número 1 es que el THC no es malo. Si se usa si se usa combinado va a tener efectos positivos y también si se usa adecuadamente. Y puede ser, esos son todos los beneficios. Y mitos número 2 es no necesito to get high to get help. Okay? Muchos gente pensar prando. I'll go English. I don't want to take it because I don't want to get stoned, and so they throw out the baby with the bathwater. They say. Y, I got him. Recuerden, no necesito elevarme o estar high para tener salud. Salud. No significa que en el momento de consumirlo uno va a estar drogado o stone, como sabemos. Usamos la palabra stone. Sounds medical to me. Okay, so again, so those are important myths to dispel. And if you learn that and you walk out of here and you know that THC has medical benefits, CBD has medical benefits, and that they combine to give you medical benefits, and they just don't combine with other cannabinoids, part of the plant are things called terpenes. Now, cannabis has no smell and no taste. What gives us its taste and smell are these, terpenes. And there's 10,000 terpenes everywhere, but many of them are responsible not only for the specific characteristics of the plant, like the smell and the color, but also have their own medical benefits, like inflammation. And this is important to know that this is part of that same cannabis plant. And it also makes the other CBDs and THCs and CBNs work better. Y el CBD tiene beneficios. Si se combinan con otros receptores, los terpenos, los anteriores, son los que les dan el olor, el color, y hay más de 10.000 tipos de terpenos. Entonces, estos son los que les dan las características a la planta, como del color, del olor. Entonces, si se mezclan los CBG, CBD o con el TH, se van a poder combinar a mayores beneficios. Los nombres de los terpenes es pinene, limonene, myrcene, beta-caryophyllene. Es muy nombres, y los terpenes have specific effects. Porque suppose you took comas cannabis y you want to sleep. Okay, it makes you want to sleep. But you take another one and it makes you alert and you're creative. Why? It's because of the terpenes. ¿Y se han puesto a pensar alguna vez que se consume un tipo de cannabis para poder ir a dormir, pero el otro te pone alerta o te pone creativo? ¿Y por qué?
es porque esto está en los terpenos que les dan diferentes efectos. Okay, so how can you take cannabis in? There's different ways, and we're going to talk about the vaping way. So there's smoking and there's vaping. They're completely different. I won't get into the big difference of them, but vaping is much safer than smoking. You get the same amount and you get the same devices, but these are called vaporizers. I'll just skip through this here because I don't think that Peru is considering vaporization at this stage. However, I would tell you that there are times when it's better to have a vapor than it is to have a ingestible. So that you can take an oil, but it takes an hour and a half for an oil to work. You can take one of these, 8 minutes, it works. Y se preguntarán ustedes cómo se puede consumir. Hay dos formas, como vieron, los comestibles o se puede fumar, pero también hay los vaporizadores que son más seguros y tienen los mismos beneficios. El vaporizador puede tardar en 8 minutos en hacer el efecto, mientras que si uno lo consume el aceite en algún comestible puede tardar entre 1 hora a 1 hora y media. And I think that that's, there's some conditions where you would want it quick. For example, nausea and vomiting if you're throwing up, or you have a migraine, headache. You don't want to wait an hour and a half for the medicine to work. Y hay ciertas enfermedades en las que uno desea que el efecto sea casi instantáneo, como por ejemplo en las náuseas, en los vómitos, en dolores de cabeza, migrañas, en donde no podemos esperar 1 hora, 1 hora y media a que el medicamento haga efecto. Yeah. Dijo algo que no se dijo, pero que sabía que en Perú no se estaba contemplando eso en la ley. El uso de vaporizadores. Estábamos preparando eso, no estábamos preparados para el uso de vaporizadores, pero que sí es importante, por ejemplo, en mi caso sí lo uso así, y que es como cuando uno usa un inhalador, cuando tienes asma, por ejemplo, necesita para una crisis una vaporizada, es más o menos el símil del vaporizado. No es el vaporizado de aceite ni nada, es simplemente no, es especial para eso con esto, ¿no? Es orgánico. And I'll comment on that as well, because Peru has passed a law for medical cannabis many, many months ago, and yet they haven't gone to the next step yet, and it's too bad, because other countries in South America are advancing tremendously. They are passing the laws, and then they are passing the regulations, and they are determining what types are being used. They're determining whether they can use it for their population, the children. There's so many benefits to them moving along. Unfortunately, I'm not sure why, but Peru is really slow and to get this moving in the government, I guess, which is too bad, because if these were to move quickly, it would be beneficial for everybody. Trust me. I mean, it would be, yeah. I'm glad. I'll be glad when it comes to, and you will be glad. But the longer they take, the more that Peru is going to lose some of the benefits of it, which I won't get into, but there's a lot of benefits. This is the oils. So this is this one I think that the Peruvian government will approve. And these are the oils that can be used under the tongue. They can be used in capsules, and they can be used with all different ranges. So you may have one oil that is very dominant in THC, 20-1, or one that's more dominant in CBD. And they work together as a hybrid very often. You almost never get just pure CBD or pure THC because they don't work that well alone. Ahora, no sé por qué en Perú se está tardando tanto. Sé que hace unos meses, ya varios meses, se aprobó el uso medicinal del cannabis como ley, pero no sé por qué está tardando tanto tiempo para Perú para poder implementarlo o dar el siguiente paso. Me he dado cuenta que en otros países sí se ha avanzado y mientras más nos demoremos, más vamos a perder los beneficios medicinales del cannabis. Ahora, en la fotografía anterior pudieron observar, ese es el aceite, que fue lo que la legislación peruana aprobó, que se puede consumir debajo de la lengua o en cápsulas. Y como pueden observar, se puede dar un rango de THC de 20-1, de 2-1, combinado con el CBD. Nunca van a encontrar, bueno, es poco probable que encuentren solo uno de THC o de CBD, porque trabajan en combinación y trabajan como híbridos. Perdón, lo que he dicho es que lo ideal es que, o sea, que
So again, this is medicine in Canada. This is medicine in Canada. And it should be medicine, as far as I'm concerned, everywhere, because when I see patient after patient who come in, I have one patient, she had tremendous amount of pain in her arm, and she was an artist, and she had galleries all across Canada, and she couldn't paint for 2 years. And this created tremendous amounts of anxiety for her because this was her livelihood. And now she was unable to work. And she came in, she had tried other medications, and I put her on cannabis. She came back a month later and with her husband, who was a lawyer. And my secretary says, Mrs. So-and-so is here, and her husband wants to see you first. He's a lawyer. Great. Abogado. No. So I said, okay. He came down the hall, and he came into the office, and he shook my hand, and he said, I want to thank you for your courage and your compassion. You have changed her life. She is now no longer anxious. She is sleeping, and for the first time in 2 years, she is painting. This is the type of medicine, the benefit we see. And it makes us as doctors feel great to be able to help, knowing that we're giving them something that's extremely safe and in many cases very effective. That's a big story, but go for it. En Canadá esto es medicina. Muchas personas se acercan, por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene un dolor terrible. Ella es enfermera, es un dolor en el hombro. Y ha sentido ese dolor por los últimos 2 años que le ha generado ansiedad, entonces no ha podido trabajar. Yo le di cannabis y un mes después ella regresó, pero regresó con su esposo y su esposo es un abogado. Y mi asistente me dijo que su esposo abogado quería verme primero. Entonces se acercó a la oficina y me estrechó la mano y me felicitó, me agradeció porque le había cambiado la vida. Me agradeció por mi compasión y por mi valentía. Porque ella había cambiado su vida, había dejado de estar ansiosa, había podido dormir y después de 2 años ella había podido empezar a pintar. Entonces esos son los beneficios que podemos ver y estos son los beneficios que los doctores nos parece genial porque son seguros. Okay. And then there's the edibles. You can have the edibles, make it in things. It's not very medical, you know, to put it in a muffin or a cookie, or that sort of thing. And the big problem is it's just not that homogeneous. It's not dosed correctly because it's very. However, you're always grateful for small victories. Okay, I mentioned fibromyalgia. This was a survey done in America where 3 common fibromyalgia medications were asked. They asked these over 1,500 people with fibromyalgia, what helps? And look at number 1, 62% had a benefit from cannabis. And yet these are the ones we prescribe normally. Okay. En la imagen anterior pueden ver también la forma de como comestibles. En realidad no es tan médico ponerlos dentro de un muffin o de una galleta porque no podemos poner la dosis de forma correcta, pero a veces se puede ganar. En este cuadro podemos ver pacientes de fibromialgia, fueron 15.000 pacientes que se ayudaron y como pueden observar el cannabis fue en un 62% lo que tuvo mayor beneficio, mayor efecto. With pain, of course, we mentioned there's a tremendous effect with pain. The same way that I showed you with seizures down that, it makes a big difference. In fact, this study out of the Washington Post showed how much reduction there is in the use of other medications with the introduction of cannabis. So there was a decrease in this many seizures and nausea. Look at the pain. So the amount of pain prescriptions per doctor that decreased in states that had legalized medical cannabis was tremendous, all of these things. Y también, como conversamos, el cannabis es muy útil para el dolor y para las convulsiones o las crisis. Este estudio presentado en el Washington Post indica cuánto se redujo el uso de otros medicamentos cuando se introdujo el cannabis. Como pueden observar, los médicos
recetan muchas pastillas para el dolor, pero hubo una reducción en cuanto en los estados asumieron y legalizaron el uso medicinal del cannabis. And this is one of the reasons why, and I'll just state this blank, as a statement, that Big Pharma is threatened by cannabis in many ways. Y quiero decir de que las farmacéuticas muy grandes están siendo atacadas por esto, ¿no? Por el cannabis. Okay. So back to the pain, again, in prescription overdose. Every 19 minutes, cada this many minutos, somebody dies of a prescription overdose in the United States. It doesn't happen with marijuana. Nuevamente aquí podemos observar de que cada 19 minutos alguien muere por las prescripciones, por sobredosis de prescripciones. Y eso no sucede con el cannabis. And quickly, just looking at a few areas where it's helpful, one of the commonest ones is arthritis. This is the Arthritis Society of Canada, and they actually have a guide, how to use it. Y este es un brochure de la She used to have arthritis. ella que para la artritis, y este era un brochure sobre cómo usar cannabis medicinal. Anxiety. So it's anxiety, you know, this is interesting. If you take THC above a certain level, you will get more anxious. If you take THC above a certain level, you will make pain worse. But if you take THC in a lower level, it actually reduces anxiety by its effect on the hippocampus and prefrontal cortex, not the amygdala. But it has a very fascinating effect, a biphasic effect with THC. So you always hear people say, oh, I took THC and I got paranoid or anxious. It's because they took too much. But it can actually be very beneficial for anxiety, along with CBD, of course. Y esto es una imagen de la ansiedad. Recuerden que el THC puede, cuando en ciertos niveles puede causar ansiedad y en ciertos niveles mayores pueden causar o empeorar el dolor. Pero si se usa el THC en un nivel apropiado, puede reducir la ansiedad porque se relaciona con la corteza del hipocampo. Y algunas personas dicen, ¿no?, que cuando han consumido THC se vuelven paranoicas, pero eso ha sido porque han consumido o han ingerido demasiado. Okay. The mouse is, all right, so there's a role in stress on the HPA axis that we were talking about the other day. In fact, your natural endocannabinoid system balances our very famous HPA axis that deals with stress. So let's say that I brought a big bear stands in front of you. What is your natural reaction? Well, your first reaction is from your amygdala, and it goes, whoa, there's a huge bear, and this is my ancient brain trying to preserve. But the hippocampus says, well, wait a second, there's bars there. This is a zoo. So it goes, nah, it's okay, you know, we're putting this into context. And then the prefrontal cortex, which is the more advanced, does an executive decision based on those things. What I'm just pointing out the fact is that the brain is very complicated when it comes to stress. And it is, this whole axis, how it reacts, is regulated by your own cannabis all the time. And when it doesn't work properly, then you get anxiety and stress. Vamos a conversar también sobre el rol en el estrés. Naturalmente, nuestro sistema endocannabinoide rebalancea esto. Entonces, si nosotros tenemos a un oso parado frente a nosotros, la primera reacción viene de nuestra amígdala, que dice alerta, ¿no? Esto es nuestro modo de conservación, de preservación. La segunda reacción viene de nuestro hipocampo, que dice, bueno, estamos en un zoológico, entonces vamos a ponerlo en contexto. Y la tercera reacción viene de nuestra corteza, y es allí en donde nosotros tomamos una decisión. Entonces el cerebro es un lugar muy complicado cuando se trata del estrés. Entonces nuestro propio sistema endocannabinoide es lo que hace que regulemos esta ansiedad y este estrés. Thank you.
Okay, everybody read this very quickly. No, this just shows that, I mean, of all the specialists who are interested in cannabis, the number one specialist who's the most interested, neurologists, because of its effect on many neurological conditions that range from Parkinson's to neurodegenerative conditions, Parkinson's being one of them, to obviously to seizures, where there's a role in that as well. And many of these other conditions, this is very much a Canadian issue, but we see that neurology has got a tremendous, and more neurologists and rheumatologists prescribe cannabis than any other specialty. Y este cuadro muestra sobre cuántos especialistas están interesados en el cannabis. Los más interesados son los neurólogos porque tienen mucho efecto en cuanto a enfermedades como por ejemplo el Parkinson o enfermedades de sistema degenerativo y también para las crisis y las convulsiones. Actualmente los neurólogos y los reumatólogos son los que recetan más el cannabis medicinal. And each one of these lectures is probably 2 hours to talk about because there's an amazing amount of research, but I won't get into that. Okay, so cannabis and cancer. So I'm glad you asked that question. So I'll talk to you about it now. No more questions, okay? No. But one thing I don't want to hear is, I think we need to we need to avoid these hyperboles of, oh, it cures everything. It doesn't cure everything, but it's not the devil's lettuce either. You know, there's a role for it, and that is true in cancer. Many people, because they have seen some very exciting results in cancer, will go out and say, hey, it cures cancer, and they have T-shirts and hats, cannabis cures cancer. That doesn't help people. You know, that just makes people go, whatever. You know, it's another miracle drug from some island in the South Pacific or whatever, a fruit nobody ever heard of. So this goes on all the time. And I would tell you now that hopefully after today, that your voice will be a voice of reason and not one of hyperbole, not one of extremes one way or the other. Lo que queremos y quisiéramos es evitar estas hipérboles, ¿no? Decir de que esto lo cura todo. En realidad, sí tiene un beneficio en el tratamiento, pero no es que lo cure todo. Ahora hay personas que, por ejemplo, andan diciendo de que el cannabis cura el cáncer, pero esto es lo que hace de que existan estos diálogos de exageración y espero que luego de esta charla podamos ser la voz de la razón y no ir a extremos. And that was a fascinating 30-minute discussion on cancer, and thank you for all your questions on cancer. That was great. I appreciate it. We got them all, right? We got them all. No. So I was just pointing out that you notice this slide says cannabis versus cancer, not cannabis cures cancer. Okay, please don't do that. But I'm going to just talk briefly about it here. So when you have cancer, you get medications that make you very sick. You make you very nauseous and vomited. One of the most beneficial roles of cannabis is for the side effects of the chemotherapy that people get. And one of the worst side effects is nausea and vomiting. Or this is my house on Halloween. But this is one important role in cancer, is not just its effect on cancer, which I'll come to, but its effect on the treatment of cancer, which currently is very hard on people. You probably all know people who have had cancer and seen them go through treatment and lose their hair and vomiting and miserable. When you give a patient cannabis for chemotherapy, suddenly they are able to tolerate that. I've seen it again and again and again, and it's just remarkable. So this is one of the roles. Y en la diapositiva anterior pudieron ver que decía cannabis versus cáncer, no que el cannabis cura el cáncer. Entonces, los beneficios médicos del cannabis son los que van con los efectos secundarios del tratamiento, como por ejemplo las náuseas y los vómitos, que son los peores síntomas de las personas que tienen un tratamiento de cáncer. Este es el primer rol del cannabis, porque ustedes han visto que las personas que tienen tratamientos de cáncer pierden el cabello, vomitan, se sienten miserables. Entonces, el cannabis tiene un rol
para que las personas que tienen la quimioterapia puedan tolerarlo y muchas veces lo toleran mejor. So, okay. Now, to talk about cancer, this was a very profound statement from the National Cancer Institute of the National Institute of Health in Bethesda, Maryland, in Washington, D.C., where they stated flat out, and this is on their website, cannabis has been shown to kill cancer cells. So this has many people excited about the research, and in fact, another outfit here from the National Cancer Institute is this. This is on their website. Studies have shown that it can inhibit tumor growth by causing cell death, as you mentioned, apoptosis, blocking cell growth and blocking the development of blood vessels, so forth. But here's the key thing. Cannabinoids may be able to kill cancer cells while protecting normal cells, which in cancer treatment is the holy grail. If you can just target the transformed cells and leave the non-transformed cells alone, that is tremendous, because a lot of treatment today is indiscriminate. We give vinblastins and cristins, and it destroys a lot of tissue. But cannabinoids are very specific, and your question about which receptors, I'll come to in a minute here, which is why. Did you understand that, Lourdes? Can you go to the previous one? Okay. Este fue una publicación que se dio por el Instituto Nacional de Cáncer en junio del 2015 y dice, ¿no? Se prueba de que el cannabis mata las células cancerígenas. Y muchas personas se entusiasmaron con esta proposición y, can you go to the next one? Y luego el Instituto Nacional de Cáncer hizo esta declaración que los estudios han demostrado que el cannabis puede inhibir el crecimiento de un tumor con esto de la muerte de células, que es la apoptosis que nos comentaste. Pero lo más importante de aquí es que es lo valioso, lo más valioso es que los cannabinoides pueden matar las células mientras que se protegen las células buenas. Esto es, que solo va a destruir los tejidos que están siendo transformados y no los que están sanos, porque los otros tratamientos destruyen todos los tejidos. And there's a whole lot more to talk about cancer, but I want to talk about closing the safety profile once again. This is toxicology. If you have too much of this, you contact poison control. Too much of this, contact poison control. Too much cannabis, you order a pizza. Again, I want to emphasize the importance of the safety here, okay? That's essential that you know. All right, there's a lot to go on, and I could go on for a long time, but I think to make this most beneficial, let's go to your questions, because I think that's where the real sort of rubber meets the road here. So I'm sure that you have many specific questions and general questions, and I'm going to sit back and have a drink. Lourdes, you answer all the questions, okay? No, go ahead. Questions? Preguntas? Psychoactive effect, no? When it's like too much of cannabis. When you control cannabis in a medicine, in a pill, or in the oil, we will not have the effects of a motivational syndrome, psychosis that we've seen. I'm a psychiatrist. Okay, I've seen a lot in the practice, Yes. people who began to smoke marijuana desencadenan esquizofrenia o psicosis events, no? Or acute psychotic events. Yes. And when they consume a lot, síndrome amotivacional, no? My question is that, no? If you can like Yes. convert marijuana in medicine, we are not going to have that effect, adverse effects. And that's an excellent question. And it's like many other medications. You know, if you have too much Valium or too much of a SSRI or too much of a medication, and your body's not prepared for it. Now, when it comes to THC as a psychoactive substance, I am opposed to its use in adolescence, for the reason
Now, what's very interesting is this, and it talks about psychosis. Yes, acute psychosis can occur, but it goes away. It's obviously the more chronic psychosis and schizophrenia that are the big concern. But the best response I can give you for that, and that research, I spoke to a conference of psychiatrists on this for over 2 hours, and the questions were remarkable, but the science and research is getting so much better. So if you have a bunch of sticks, and you pour gasoline on that stick, on all those sticks, nothing is going to happen. However, if you have a bunch of sticks over here, and underneath there's some smoldering embers of fire, and you pour gasoline on that, it's going to make it horrible. That's the best comparison for how THC creates psychosis in a patient. Is if, you understand? Entiendo? Good. Because I just made that up. That's good. I'm glad you understood that. No. Go ahead. So that's the key thing, is that the pre-existing condition of that person is important. Okay? And yes, on a normal patient, if you give them THC and you want to avoid the acute psychosis, you add CBD and it brings it down. So it doesn't even happen in many cases. It's called negative allosteric modulation, but it works very, very well that way. Yeah, I know. And furthermore, no. Should I translate the question? Yes, because everyone have to understand. Le estoy diciendo que igual traduzca para que todos estén informados de lo que está diciendo. La pregunta fue sobre la psicosis, ¿cierto? Sobre la psicosis generada por THC. Claro, cuando fumas marihuana, no el cannabis medicinal. Ajá, por Fumas marihuana, a veces desencadenan o gatillan Claro. episodios psicóticos agudos, o en algunos casos ya eso se convierte en una esquizofrenia. Y también el síndrome motivacional, ¿no? Que no respondió. Pero primero te quedas. Bueno, esto, la respuesta es de que, por ejemplo, si a un cuerpo le dan Valium y el cuerpo no está preparado para esto, va a tener una reacción. Entonces, el THC es un psicoactivo. Yo no la recomiendo en el uso de adolescentes. ¿Por qué? Porque se puede desencadenar, por ejemplo, la psicosis aguda o la esquizofrenia, que es un tipo de psicosis. Es que, esta es la metáfora. Si uno pone un poco de palitos o de fósforos y le pone gasolina, no va a pasar nada, pero si debajo de eso hay una ligera llama o algo que podría generar fuego, entonces sí se va a desencadenar. Entonces, la clave aquí es de que no haya una condición preexistente para poder dar el THC, sino también que se tiene que dar el THC combinado con el CBD y eso va a bajar la posibilidad de generar una psicosis aguda, pero lo más importante es que se debe evitar dar estos medicamentos en enfermedades preexistentes para que no se desencadene la psicosis o las esquizofrenias. Y lo de, what about the motivational syndrome? A motivational syndrome? I don't care. It's amotivational syndrome has become somewhat controversial now, and a lot of that consideration of a quasi-amotivational syndrome is reversed when you decrease cannabis for 28 days. When you go off of it for 28 days, you upregulate the receptors again. But I believe that there is an amotivational syndrome with use in adolescence, heavy use in adolescence of THC. Yeah. Y con respecto al síndrome amotivacional, es algo que es muy popular ahora y esto sucede cuando hay una reducción del uso de cannabis en 28 días. Eso los receptores incrementan, entonces es por eso que se da en adolescentes que tienen un uso muy alto, ¿no? del THC. But this reminds me of one thing here, because I forgot to even mention, what is the purpose of the endocannabinoid system? The purpose is to help us be in balance, so that we eat, sleep, forget, protect, and relax.
Those are the main things that the endocannabinoid system helps us do. Eat, sleep, relax, protect, and forget. And the reason I say forget, which I forgot to tell you, is because PTSD, post-traumatic stress disorder, you don't want to remember these things, everything. And this is why there's so much value and interest in the use of cannabis in PTSD, is because you don't want to remember every face you see or every stressor that you had. So eat, sleep, relax, protect, forget, and also I add to that, that's the standard description of ECS, is to bring us to that balance. But I add to that, or it's called homeostasis is the word medically, I add to that also that prevent us from itching, from vomiting, from tremors. These are we should all be doing this. All of us should be doing this all the time, except we have dopamine in our system that dampens it, so we're not doing that. If dopamine isn't there, you have Parkinson's, right? So this is an example. So that's what the endocannabinoid system helps us do. It really balances us out so that if we're anxious, it helps us. If we're not anxious, it just goes to sleep. It's not even working. Entonces, me gustaría mencionar cuáles son los objetivos, los propósitos del sistema endocannabinoide. Uno de ellos es que nos ayuda a estar en equilibrio, en un balance, nos ayuda a dormir, a protegernos, a olvidar, que fue por eso que lo olvidé. Entonces, por ejemplo, es muy importante olvidar porque cuando hablamos del trastorno de estrés postraumático, no queremos recordar los rostros, no queremos recordar estos momentos muy estresantes. Entonces, esto es uno de los propósitos de nuestro propio sistema endocannabinoide. Hay una palabra médica que es la homeostasis. Sí, y esto es lo que nos ayuda, por ejemplo, a evitar rascarnos, a vomitar, a temblar. Podríamos estar temblando todo el día, pero el sistema endocannabinoide lo que hace es que dejemos de temblar. La dopamina, que es lo que nos hace temblar, si tuviéramos una deficiencia de dopamina, estaríamos temblando todo el tiempo y serían los síntomas de un Parkinson. Entonces, si estamos ansiosos, nuestro sistema endocannabinoide nos ayuda a balancearnos, a tener un equilibrio. Y si no estamos ansiosos, simplemente se apaga, es como si no estuviera. Oh, sorry, yeah. Okay. All right. I'll let you direct the question. Okay. I know there's been some from behind the door there as well. Yeah. Some from outside on the street. Yeah. Bien, gracias. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, para nosotras, madres de niños con autismo, se nos hace muy difícil encontrar el cannabis y las diferentes formas. Sin embargo, nosotros tenemos que convivir con diferentes enfermedades como el déficit de atención, la hiperactividad, el trastorno obsesivo-compulsivo, las migrañas, alergias y, bueno, diferentes convulsiones y epilepsias. Quisiera saber yo, en el caso específico del autismo, en el caso específico del trastorno de déficit de atención, hiperactividad y trastorno obsesivo-compulsivo, ¿qué tipo de cannabis es mejor? Gracias. I understood cannabis. She's talking about the children with autistic children, Sure. which are the mothers deal with Sí. problems like attention deficit, hyperactivity disorder, compulsive obsessive, crisis migraine. So, what about only the autistic children? What would be the best cannabis they will use? So autism is one of the most interesting aspects now that is coming forth. All the time, the research, as it's opening up more and more, they're finding more preclinical benefits. Clinical studies are restricted because of the Schedule I substance issue it has a stigma with. But yes, there is some very promising work in autism. In fact, studies that I've seen show that there's less self-harm, less repetitiveness, and better social engagement in autism with the use of a medication called CBDV. CBDV, if you Google CBDV, like autism, you will learn some of the interesting research happening in that world. Again, anything related to the neurological condition, particularly the amygdala and the hippocampus and the prefrontal cortex, there are just very dense receptors in those areas.
So those are slowly being discovered as to what they do and how they can help in many of those conditions you mentioned. This is why neurologists are so interested. El aspecto del autismo es un aspecto que está siendo es muy interesante. Hay los beneficios preclínicos, entonces no hay ensayos clínicos debido a esta política que tiene mucha sensibilidad, que se llama la programación 1 de sustancias, que no permite los ensayos clínicos. Ahora, hay muchos trabajos prometedores que revelan que reduce la infracción de autoheridas, los movimientos repetitivos y mejora el compromiso en comportamiento social. Entonces, si googleas CBDB más autismo, vas a poder conocer sobre los beneficios. Es muy importante en las enfermedades neurológicas porque en el hipocampo y en la corteza preformada hay muchos receptores densos que se relacionan con el uso de cannabis medicinal. I can tell you more about that afterwards, yeah. Yes? Yeah. I want to know about cannabis in glaucoma and in EPOC. And in what? EPOC. 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 It's like a disease, enfermedad. Okay, so in Pulmonary. COPD? COPD. Okay, COPD, okay. So in glaucoma, it does reduce intraocular pressure. However, there are better drugs than cannabis for that. Okay, so there are drugs. I mean, it does work, but nowadays there are other drugs that are better. So I never use it for glaucoma, even though it helps, and some people it helps them a lot. But there are so many more effective local drugs that can be used, you know, that right on the eye itself, that I don't worry about it. As far as COPD is concerned, now this is almost counterintuitive that you think, you know, you think of cannabis, you think of this, right? And you think of smoking is bad for your lungs. It's true. We never advocate the smoking of it as a regular practice. However, one of the issues is it relaxes inflammation. And one of the worst parts of COPD, which there's bronchitis and emphysema, is when inflammation occurs. And one of the interesting aspects of it is that it just relaxes the bronchial tubes. I could tell you a story, but in fact, a respirologist, an expert in lungs, did a study thinking he was going to prove that it made COPD and asthma worse. He was stunned when he found it actually didn't make it worse. It improved the airflow dramatically. But we don't use smoking. We would use more of an ingested or vaporized. Ahora con la glaucoma, sí reduce la presión intraocular, pero hay mejores fármacos que pueden aplicarse, que son los fármacos locales, tópicos. Sí ayuda, pero actualmente se recomendaría los fármacos tópicos. Yo no lo uso para el glaucoma. Ahora, con respecto a la EPOC, uno piensa, ¿no?, que cuando uno fuma es dañino para los pulmones. Sin embargo, lo que hace, yo no recomiendo fumar, pero lo que sí hace es relajar y reducir la inflamación. El EPOC es la inflamación que causa, por ejemplo, la bronquitis o el enfisema. Entonces, lo que hace es reducir la inflamación, relaja los tubos bronquiales. Y eso, bueno, hay una historia sobre un estudio hecho por respirólogos, que son las especialistas en la respiración. Y ellos pensaron de que iba a empeorar los síntomas del asma y de la bronquitis, pero se dieron con la sorpresa de que mejora el ritmo del aire, o sea, del sistema de la respiración. Entonces, no se recomienda fumarlo, pero sí se puede usar en comestibles o en vaporizadores. Sí, son en realidad dos consultas. La primera es si es que se aprobó la ley en el Perú. Si se aprobó la ley en el Perú, si es que tienen conocimiento sobre en qué especialidades, porque de repente han aprobado la ley para oncología y no para otros temas como psicofármacos.
¿no? Y por otro lado, supongo que la medicación de esto debe ser dada por un médico para poder establecer cantidades o necesidades. Y eso generalmente se promueve mediante los laboratorios médicos o las empresas que traen el producto, porque ellos son los que publicitan entre los médicos. Entonces, ¿qué sabemos de eso? Porque hay una necesidad de las personas que quieren poder obtener saberlo de una manera eficiente y profesional. The first one is Okay, regarding I will answer that question because it's not about. it was something about the law. La ley en el Perú se firmó, pero todavía no se ha implementado. La ley dice que se puede investigar, se puede hacer producción nacional y se puede investigar, producir y se puede importar. La producción nacional no queda claro los términos, se supone que es desde el Estado. Yo interpretaría y quisiera interpretar que es el Estado, sí, el que va a poner las reglas como son, y es lo que obviamente lodable, pero no significa que la empresa privada no lo pueda hacer, sino que es el Estado el que lo regula, te dice cómo hacerlo y tú como empresa privada te acercas y te dices, bueno, yo me presento y el Estado te dice cómo es el que lo norma, ¿no? La ley debió ya estar implementada, ya pasó más de 60 días que era el plazo, ¿no? Ya venció. Y esperamos que sea con exportación, porque yo siempre hago la incidencia de la exportación, porque a la hora de exportar vas a tener un producto de tal calidad, porque en otros países no van a aceptar una medicina que no sea de calidad de exportación. Y entonces los pacientes nos vamos a ver beneficiados y va a ser un costo baratísimo, que es lo que necesitamos. Si solo es importación, los pacientes no vamos a vernos beneficiados y va a ser carísimo. Entonces, y la ley dice producción nacional. No solo lo pueden recetar médicos y terapeutas, no puedes ir tú a la farmacia a comprarlo sin receta médica. No está definido exactamente para qué enfermedades, pero no está abierto, o sea, no está totalmente abierto, pero está todavía en discusión en la comisión. Cuando yo decidí hice una carta abierta al presidente Vizcarra el 3 de abril, fue porque me dijeron que se estaba planeando sacar, alguien que estaba dentro de la comisión, informó que se estaba planeando sacar esta ley sin producción nacional, solo importación, y que se permitan los aceites que solo fueran de CBD, lo cual limitaría, o con un mínimo de THC, lo cual limitaría muchísimo a algunos pacientes, como es mi caso, que yo necesito una medicina que tenga distintos ratios, ¿no? Entonces, y en todo caso, el que tiene que decidir eso es el médico, ¿no? El médico te dirá, para tu caso necesitas tal dosificación, tal cepa, lo que sea, pero no desde la comisión, no desde la mesa que ya te pongan el límite. Entonces, todavía no se sabe, estamos confiando que se hayan movido un poco las cosas y que ahora se esté tomando en cuenta todas esas observaciones, porque parte de la implementación de la regla, lo que se logró con la ley que presentó Alberto de Belaúnde y Tania Pariona, es que se muestre este borrador de la regla, digamos, 30 días antes, justamente para que si sociedad civil u otras personas tuvieran algo que objetar o que decir de la regla, nosotros podamos y otros sectores pudieran decir algo al respecto, ¿no? Entonces, en eso estamos esperando. Sé que el lunes Alberto de Belaúnde va a tener una reunión con la ministra de Salud. He tenido la oportunidad también de esta semana a hablar con el congresista de Belaúnde y sé que otras asociaciones se han juntado con él y estamos todos tratando de hecho, yo voy más allá y con Cannabis Gotas de Esperanza estamos tratando de en algún momento queremos lograr que por ley o por alguna modalidad se obligue se fomente a las empresas que donen por un porcentaje de su producción a distintas personas, o sea, que se les obliga a donar a los pacientes, ¿no? Porque es tanto dinero que se va a generar y va a haber tanta producción que haya donación para los pacientes. Pero todavía no se sabe. Y eso es lo que queremos hacer entender, que cada día que pasa, cada minuto que pasa, como decía Dave hace un rato, es medicina que no está para nosotros y en muchos casos
somos pacientes que con otras medicinas no nos está yendo bien, no funciona, no nos sirve, entonces nos están limitando. Y otra de las cosas que por lo que estoy haciendo que he hecho esto es porque yo siempre voy a exigir el derecho a intentar, ¿no? Es salvaguardia del derecho a intentar. Yo no digo que el cannabis medicinal sea la panacea y sea la respuesta a todo, pero sí digo que es una opción. Y eso es lo que los doctores tienen que entender y tienen que respetar. Y ellos hicieron un juramento hipocrático y es lo que ellos nos tienen que dar, esa opción. Puede ser que no le sirva a él o a ti o lo que sea, pero sirve. Y basta que le sirva a un paciente para que eso tenga que estar en la mesa. Entonces, eso es a lo que apunto, ¿no? Y exijo, y es nuestro derecho fundamental a la salud, y es lo que tiene que estar en la mesa. Es una opción más como cualquiera de las otras y es una medicina súper segura. Y nada, eso, ya. Buenas para todo, mi nombre es Dr. McLean, yo soy médico psiquiatra colegiado aquí en Perú y tenemos una situación muy grave y colegio médico. Es que pasado año existía una comisión que estaba interesada en promover conocimiento de cannabis, por eso tenemos 2 charlas para médicos y psiquiatras, y de este año pasó ahora 4 meses, no tenemos nada. Como se cambió la directiva de colegio médico, parece que la nueva decana y la gente que está involucrado en eso no está interesado en hacer nada. Entonces, única manera como se puede cambiar eso si gente que está de verdad interesado en eso y comprende la situación donde estamos, que juntamos todo y que demandamos de la presidenta y demandamos de políticos y demandamos del colegio médico que implementa las cosas. Porque más que no hace nada, estamos en situación más grave. Gracias. I was just explaining about the situation at the Peruvian Medical Association, which the last 4 months they haven't done anything. Thank you. ¿Alguien más quiere preguntar? Porque ya en realidad, como hay otra charla a las 2, ya vamos a ir a comer algo o algo. Antes que empiece. Ya, ok. Buenos días ante todo y gracias por la presentación y por enseñarme un poco más de la medicina. Mi pregunta es, yo tengo mi hijo que sufre de osteocondroma múltiple. No sé si puede, tener este tratamiento con este medicamento, y lo otro es de la rinopatía, sobre el envejecimiento de la vista. Gracias. Ella y ella, y terminamos. Or the bones? What do you mean? No, one question is regarding the bones and the other question is regarding the eye, the visual aging, vision aging. Okay, so on vision aging, I know of nothing for that. But for bones, there is some tremendous interest in its use in many bone conditions, because the bone is actually, osteoclasts and blasts are full of CB1 and 2 receptors. So their role in specific conditions, ranging from osteoporosis to enhanced bone healing to Paget's disease, other conditions, is being explored as research is being allowed to be done. So I'm more optimistic in its role in bones than I am in cataracts or other eye issues like that, I'm afraid. Con respecto a el envejecimiento de la visión, no tengo mucho conocimiento, pero en las enfermedades relacionadas a los huesos
es muy productiva porque el hueso está lleno de estos receptores de CB1 y del CB2, entonces atacan enfermedades como desde la osteoporosis hasta mejorar, incrementar la curación de los huesos. Entonces hay investigaciones que están explorando y yo soy muy optimista en el plano del tratamiento de cannabis medicinal para los huesos más que para la visión, como para las cataratas u otras enfermedades del ojo. Okay, Buenos días. Yo tengo dos preguntas, porque son dos pacientes que tengo en casa. Una es para mi mamá. Mi mamá sufre de Alzheimer, ella tiene 86 años y aparte también tiene artrosis crónica, ya generalizada. Y el otro es por mi papá, él tiene osteomielitis crónica en la rodilla izquierda y él es paciente cardíaco. Una persona que ha tenido problemas con el corazón, ¿podría tomar cannabis? ¿O pacientes que son hipertensos también pueden tomar cannabis? ¿En qué les puede ayudar? No sé. Cardiopathy disease. So how will help person who has high blood pressure and some syndromes on the heart? Yeah, it's not, the whole heart issue is very controversial, and it shows that cannabis will lower blood pressure if the blood pressure has been increased by stress. Otherwise, it does nothing. This is the endocannabinoid bringing back to balance again. So, but as far as the first one was what, dementias? So the neurodegenerative conditions, there's much research being done there, and arthritis. So, you know, there's the whole question is, should CBD be a supplement as people age for what it does in the brain? And I could spend actually an hour discussing what happens with the hyperphosphorylated tau proteins, extracellular, and the intracellular beta amyloid accumulation, and how cannabinoids have been shown to expedite the removal of all that. But it's just too much science. So I don't want to get into all that. It's a long, long discussion. But I would tell you that for your mother, yes. For your father, no. How's that? Okay? Seriously, I mean, I would be that succinct. For your mother, yes. For two reasons. Para su madre, yo diría que sí, que va a ser muy beneficioso, porque en las enfermedades degenerativas como el Alzheimer me podría pasar una hora hablando sobre estos receptores del CBD, pero para su madre sí, pero para su padre no, porque es controversial todos estos temas del corazón, todos estos temas del cardio, porque solamente va a reducir la hipertensión solo si la presión arterial ha subido por causas de estrés. Entonces, es en ese momento en que el sistema endocannabinoide actuaría, solamente si la presión arterial se subió por estrés, pero si no fuese por estrés no va a haber ningún beneficio. Entonces, para su madre sí, pero para su padre no. En el caso de las personas que sufren de Alzheimer, a veces ellos tienen momentos de ansiedad, tienen desorden para dormir. Ellos obviamente toman medicamentos para eso. El cannabis, si ella lo llega a tomar el cannabis, dejaría de tomar esos medicamentos. ¿Solamente cannabis o con qué otras cosas más se acompañaría? Sometimes they can reduce their medications. Often, opiates over 50-60% reduction. Or sleeping medications, you saw the chart I showed. Yes, so your mother would, I think, would be an excellent candidate. In fact, studies in Israel, I could go on and on. And what we'll do now, I know people are getting hot here, and if you have personal questions, I'm happy to come and take those personally here, but I think we should shut it down. What do you think, Francesca? Yes. Yeah? This is her third bandana, she's sweating.
Bueno, nada, gracias a ustedes por venir. Sigan a la página en www.cannabisgotasdeesperanza.com. Al lado derecho van a encontrar la parte que dice facts, que son preguntas frecuentes. Ahí van a leer más sobre el THC, el CBD, todas esas cosas que él ha estado hablando para que se refuercen algunas ideas. Y yo les recomendaría, así que es fin de semana, vean un documental que se llama The Scientist, el científico, está subtitulado. Y ahí habla Rafael Mechalon, que es uno de los padres de esto y que cómo descubre y es el primero en aislar estos cannabinoides y encontrar. Dura 1 hora y creo que les va a poder como ir abriendo un poco más el camino y entender un poco más. Pero ya no más preguntas, ya de verdad que tenemos otra. Pueden seguir la transmisión en vivo de las 2 de la tarde si quieren y ahí escribir más preguntas.